¿Y qué es lo que hacemos? Decodificamos por letras, por grafos, representamos y vamos uniendo poco a poco este cúmulo de palabras para poder acceder a la lectura. Y nuevamente, pues presentar o nuevamente poder decir la palabra que estamos leyendo. ¿Cuál es un tipo de error que puede suceder en este tipo de ruta? Cuando los niños, por ejemplo, no tienen dominado este contenido, lo que pasa es lo siguiente, es que el niño, al no haber consolidado este modelo, lo que hace es lo siguiente. Ve una palabra que se parece a algo que ya tiene almacenado, por ejemplo, ve la palabra, supongamos que la palabra es plantimira, ¿listo? La palabra dice ahí plantimira, ¿de acuerdo? Entonces el niño va reconociendo la primera parte y dice, uy, creo que esto se parece a planta. Y en vez de decir plantimira, dice planta. ¿Cuál es el fenómeno que se ha dado? Es el fenómeno de la lexicalización. Es decir, el niño no dice la palabra, no continúa el proceso, pero sin embargo trata de apoyarse en la ruta léxica para poder decodificar. ¿Qué errores también están aquí? Los errores de velocidad. Es decir, por ejemplo, en vez de decir lectura, yo veo y leo lectura, yo podría hacer esto. Lectura. Procesos de velocidad. Y procesos de precisión cuando yo no digo la letra que le corresponde al grafo o al símbolo que yo estoy observando. ¿De acuerdo? Estos tres procesos vamos a ir observándolos a lo largo de que nosotros entrevistemos, trabajemos con un niño. Listo. Y esta es una tablita que sería importante que nosotros la conozcamos. ¿Por qué? Porque son la cantidad de palabras que se esperan por minuto en un niño de primer grado. Oye, uy, ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve para poder tener más o menos un tamizaje de, yo le doy unas palabras frecuentes, supuestamente frecuentes para el niño, que se esperan para su edad, y si él no las lee, entonces podría pensar, hipótesis, podría pensar de que el niño tiene esta dificultad. Y debo pasar al otro proceso ya de análisis mucho más especializado. ¿De acuerdo? Listo. Hasta aquí hemos hablado de todo lo que, de manera más o menos sintética o resumida, de lo que concierne a la lectura. Ahora hablemos de la teoría fonológica. ¿Por qué la teoría fonológica? Porque la teoría fonológica hoy por hoy representa la mayor evidencia a nivel de estudios. De hecho, dentro de la teoría fonológica existen tres componentes. Memoria verbal, acuérdate, ¿eh? Teoría fonológica. Cuando yo pienso ahora en lectura, yo voy a pensar en teoría fonológica. Teoría fonológica. Lectura, teoría fonológica. Lectura, teoría fonológica. La teoría fonológica, ¿qué cosa es? Es el marco que respalda a tres variables que durante la investigación, el proceso empírico, han reportado mayor evidencia explicativa de por qué el niño está teniendo esta dificultad. Y además, nos permiten, anótalo por allí donde estés escribiendo, anotando o de repente grabando, estas tres variables juegan un papel altamente predictivo y temprano. O sea, que si yo tengo el marco teórico de teoría fonológica, puedo anticiparme a que el niño, aun cuando no ha entrado a la segunda etapa del acceso a la lectura, yo puedo notar de si el niño potencialmente podría o no podría tener dificultad. Acuérdate, lectura, teoría fonológica, indicadores tempranos. Listo. ¿Cuáles son estos indicadores tempranos? Memoria verbal, acceso al léxico, conciencia fonológica. De manera sintética, hablamos de memoria verbal, memoria y trabajo, la capacidad que el niño tiene para recordar. ¿Qué podemos hacer? Anota ejercicios para poder verificar, valorar de manera inmediata la capacidad de este niño a nivel de memoria verbal. Es uno de los ejercicios. ¿De acuerdo? Uno de los ejercicios, por ejemplo, yo le digo, repite conmigo. Y le digo palabras inventadas que no existen y palabras que sí existen.
Por ejemplo, repite. Pato, espero. Plima, espero. Purca, espero. Eh, Puma, espero. Pista, espero. ¿Ok? Obviamente, palabras según los hitos de desarrollo del pequeño o de la pequeña. ¿Listo? Acceso al léxico. Yo le pongo unas figuritas delante y le digo que me identifique. Le puedo poner colores en orden horizontal y que me diga rojo, verde, amarillo, rojo, verde, amarillo, rojo, verde, amarillo. Números. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Vocales. A, E, I, A, E, I, O, U, A, E. ¿Y qué es lo que tengo que analizar? La rapidez con que el niño ve el estímulo y automáticamente accede a él. Y el otro concepto es conciencia fonológica. ¿Listo? Entonces, ¿y qué es la conciencia fonológica? Que es una de las variables incluidas dentro de la teoría fonológica. La conciencia fonológica es la capacidad que nosotros tenemos para poder reflexionar sobre el lenguaje oral, sobre los sonidos de este lenguaje oral. Y esta habilidad nos va a permitir segmentar, identificar y manipular estos sonidos mentalmente en segmentos fonológicos. ¿Ok? ¿Qué es conciencia fonológica? La capacidad mental que tú y yo tenemos para hacer o para llevar a cabo estos tres procesos: segmentar, identificar y manipular mentalmente los sonidos del lenguaje. ¿Listo? Ok. ¿Y cuáles son los procesos? ¿Cuáles son las etapas? ¿Cuáles son los grupos de desarrollo de la conciencia fonológica? Tenemos los procesos superficiales y los procesos profundos. Punto importante, o sea, si yo voy a estimular, quiero diseñar estrategias, quiero plantear objetivos, tareas, sesiones de conciencia fonológica, debo empezar por los procesos superficiales y debo continuar, terminar, finalizar sobre el entrenamiento, sobre los procesos profundos de la conciencia fonológica. ¿Y de dónde parte conciencia fonológica? De teoría fonológica. ¿Listo? Ahora, de repente, me voy a tomar estos 2 minutos para poder conversar un poquito, 2 o 3 minutos para poder conversar de evidencias. ¿Por qué? Porque algo que nos pasa a nosotros los psicólogos es que de repente podemos escuchar una conferencia como la de hoy, con evidencias, pero de repente algo que nos falta, alguno de nosotros, te lo digo porque en la maestría se observa ello, para poder hacer tesis sobre todo, es la capacidad que uno tiene para poder buscar información. Y cuando a mí me hablaban de conciencia fonológica, yo tenía que poder verificar si es que realmente lo que te estoy diciendo o lo que me habían dicho tenía o no tenía evidencias. Entonces, vamos a conversar acerca de las evidencias empíricas sobre conciencia fonológica. Es decir, porque tengo que estimular conciencia fonológica si es que mi profesor o mi profesora de la universidad me dijo esto. Debo buscar evidencias. ¿Por qué? Porque a través de las evidencias, nosotros también vamos a poder tomar decisiones. ¿Listo? Entonces, para buscar el término de conciencia fonológica, yo me remití a cuatro bases de datos. Renati, Google Académico, PubMed y ScienceDirect. ¿Qué es lo que observé? Observé lo siguiente, que cuando yo colocaba el concepto de conciencia fonológica, ¿cuál era el nivel de búsqueda? En Renati, que es básicamente el organismo en donde están almacenadas las tesis de Perú, se encontró que con este concepto habían 198. Y cuando yo colocaba el concepto en inglés, habían 32. Cuando me puse a buscar en Google Académico, en ScienceDirect, en PubMed, estos eran los resultados en castellano. Y estos eran los resultados en inglés. Conclusión rápida. ¿Qué encontramos? Que hay mucha más evidencia en inglés. Conclusión, recomendación. Información mucho más
actualizada y tenemos mayor variabilidad de posibilidades de poder buscar información. ¿Listo? Siguiente. Estos son algunos estudios que se han reportado sobre conciencia fonológica. Te estoy reportando solamente 5 estudios de la cantidad que se observaron en la búsqueda inicial. Se reporta el estudio de Escobar y Visconde de Perú, un estudio de Alemania, un estudio de Estados Unidos, de Holanda y de Estados Unidos, desde el 2018 hasta 2017. ¿Listo? Entonces, ¿qué se observó en líneas generales? Y esto de repente ya tú también lo vas a poder revisar. Se encontró lo siguiente. Se encontró que conciencia fonológica tenía un valor altamente predictivo. Y es más, está por aquí. En este estudio de Holanda, se encontró lo siguiente. Se encontró que el modelo explicativo, y aquí está, el modelo explicativo, para entender la conciencia fonológica, se asociaba con la memoria de trabajo. Uy, memoria de trabajo. ¿A qué me recuerda eso? Teoría fonológica. Entonces, en síntesis, para pasar ya a la última parte de nuestra conversación, ¿qué se ha encontrado? Que conciencia fonológica tiene un alto nivel de predictibilidad anticipatoria de la lectura. Es decir, si yo veo que el niño tiene dificultades de memoria de trabajo, dificultades en la velocidad de acceso al léxico, y sobre todo dificultades a nivel de conciencia fonológica, esto va a tener un impacto seguramente altamente significativo en lo que posteriormente le depara. Consecuencias, ¿qué tengo que hacer? Estimular, anticiparme a que el niño pase a primer grado, se vea en esta situación de no acceder a la lectura y pues ya la intervención tiene que ser mucho más marcada, mucho más sostenida en el tiempo también. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que te quería proponer con respecto a los estudios. ¿Por qué? Porque es importante que busquemos información y que aprendamos, tú y yo podamos aprender a poder leer resultados de investigación. Y aquí te planteo algunos buscadores para que nosotros podamos revisar investigaciones. ¿De acuerdo? Listo. Ahora sí, por lo que hemos venido. Y la pregunta es, pero si nosotros vinimos para estrategias, ¿por qué estrategias lo dejas para estos últimos 8 minutos con 30 segundos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy buena pregunta, ¿por qué? Porque si nosotros no tenemos base teórica, si no tenemos marco teórico, no vamos a saber cómo intervenir. Es más, no vamos a saber cómo evaluar. Y eso es importante que lo entendamos. Y en buena onda. Todos los procedimientos que nosotros hagamos, que siempre tengan un fundamento teórico. ¿Por qué estoy analizando tal variable, tal variable, tal variable, tal variable? Ah, el marco teórico me dice esto. ¿Por qué estoy analizando conciencia fonológica? El marco teórico me dice eso. ¿Por qué has diseñado tu programa desde los procesos superficiales hasta los procesos profundos? Ah, porque el marco teórico me dice eso. ¿Por qué ahorita le estás enseñando a los 4 o 5 años, le estás enseñando te estás trabajando con ciencia fonológica, memoria de trabajo y velocidad de acceso al léxico? Porque el marco teórico me dice eso. Y hay evidencias que lo prueban. ¿Listo? Entonces, vamos a ver algunas estrategias que se pueden trabajar a nivel de procesos superficiales y a nivel de procesos profundos. ¿Listo? Ok. ¿Te acuerdas que en los procesos superficiales habían un concepto que de repente tú y yo lo hemos escuchado en algún momento de nuestra vida, que eran las rimas y era la segmentación silábica? Entonces, estas son las primeras actividades que nosotros podemos trabajar a nivel de estimulación, a nivel de trabajo, a nivel de entrenamiento de conciencia fonológica. Segmentación léxica es lo primero que nosotros podemos trabajar. Segmentación léxica. A la etapa de 4 años podemos trabajar segmentación léxica. ¿Y cómo podemos trabajar segmentación léxica? Enseñándole al niño a identificar cuántas palabras se encuentran en una oración. ¿Y cómo hacemos esto? Para esto, anótalo
Para esto vamos a hacer uso de los pictogramas. ¿De acuerdo? En una página bastante conocida que se llama Arasac, permíteme y te lo anoto por aquí, por el chat también. Arasac. Arasac, ahorita lo acabo de anotar en el chat. Arasac es una página que nos permite poder acceder a diferentes pictogramas. ¿Y qué son pictogramas? Son dibujos de apoyo. ¿Listo? ¿Y qué podemos hacer? Entrenamos segmentación léxica. Diseñamos oraciones, depende de la edad, con 3, con 4, con 2 palabras, 2, 3, 4 palabras, pequeñas ideas, y le indicamos al niño cuántas palabras hay. Aquí tenemos, Carlos canta. 2 palabras. De repente, Carlos sale a metro. Buscamos a Carlos una figurita de salida y una figurita de metro. Y tú te preguntarás, oye, ¿y por qué? ¿Por qué? Me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tú tienes esta figurita asociada a un nombre? Porque recuerda teoría fonológica. El niño. Y recuerda etapa logográfica. El niño va a aprender por asociación. La primera forma en aprendizaje formal de lectura es la ruta fonológica. Y luego esta se convierte en léxica. Mientras nosotros más palabras estimulemos al niño, mejor probabilidad de que se vaya entrenando la ruta léxica y por este lado también la ruta fonológica. ¿Listo? Siguiente. Mira, apoyarse en pictogramas, como te había dicho. Carlos pinta, Carlos duerme. ¿Bien? Entonces, de esta manera estamos trabajando velocidad de acceso perdón, segmentación léxica. Siguiente, segmentación silábica. Mira, estoy partiendo de marco teórico. Dibujo de camisa, yo le digo la palabra, o él reconoce la palabra, velocidad de acceso al léxico. Reconoce la palabra, camisa, y yo le digo, vamos a contar con palmas cuántas partecitas tiene camisa. K, mi, sa. Listo. ¿Cuántas tiene? K, mi, sa. 3. Trabajo con él. ¿Qué palabra es esta? Casa. Listo. Trabajé velocidad de acceso al léxico. Es más, en mi trabajo de entrenamiento puedo reportar el tiempo que se demora para acceder al léxico. Listo. Trabajo con él. Vamos. Casa. Listo. Ya conté y puedo identificar cuántas sílabas tiene. Mira, en un solo ejercicio estamos trabajando diferentes procesos de la teoría fonológica. Siguiente, rimas, que era parte también del proceso pues, superficial. Se le pregunta al niño qué suenan igual. Para esto es importante entrenar la parte auditiva. ¿Qué ejercicios podríamos tomar previos a la rima? Por ejemplo, le tapamos los ojitos. Hacemos que escuche un sonido y que él nos identifique. Por el sonido, ¿qué cosa se le representa aquí? Bien, por ejemplo, supongamos, escucha una gallina. ¿Qué es gallina? Escucha el sonido de una vaca. ¿Qué es vaca? Escucha el sonido de un perro. ¿Qué es perro? Escucha el sonido de repente de un carro. ¿Qué es carro? Escucha el sonido de una moto. ¿Qué es moto? Estamos entrenando habilidades previas para poder trabajar rimas. ¿Listo? ¿Y qué trabajamos en rima? Básicamente que el niño se le presenta 2 imágenes y se le dice, en una primera etapa, manzana, campana, ¿suenan igual? ¿Suenan igual? Sí, perfecto, muy bien. Y le vamos presentando diferentes palabras, exagerando la última parte de esta palabra para poder ir entrenando rimas. ¿De acuerdo? Ahora, inventa palabras, y este es otro tipo de ejercicio. Listo, en este ya últimos 2 minutos que nos quedan. Inventamos ejercicios. Seguimos con rimas.
tenemos tetera, y le pedimos al niño que busque una palabra, ya es en orden inverso. Le pedimos al niño que busque una palabra que se asemeje o que suene igual a tetera. ¿Cuál sería? Cartera, juguera, etcétera, ¿cierto? Listo. Maceta, papeleta, mochila. Listo, entonces vamos buscando palabras que se asemejen a esto, obviamente primero habiendo entrenado esto de acá. ¿Listo? Siguiente, procesos profundos. Síntesis silábica. Nosotros ya lo entrenamos a nivel de palabras. Lo tenemos que entrenar a nivel también de segmentación silábica, como lo hemos hecho anteriormente, ¿verdad? Si ya tiene identificación, trabajo de segmentación silábica, puede identificar cuál es la primera sílaba. Pregunta, mis queridos amigos, ¿cuál es la primera sílaba de carpintero? Car, ¿cierto? De pelota. P. Tapete. Ta. ¿Y qué pasa si junto los tres sonidos iniciales o las tres sílabas iniciales? ¿Qué palabra sería? Carpeta. Este es un proceso mucho más avanzado de síntesis silábica. ¿De acuerdo? ¿Qué palabra es? Obviamente aquí nosotros tenemos que tapar esta palabrita para que podamos identificar cuál es la palabra que se formaría. ¿Y qué estamos trabajando allí? Estamos trabajando identificación de sílaba inicial. Parte de la teoría o parte de la conciencia fonológica también. ¿Cuál es el sonido que es coincidente entre las palabras? Acá estamos trabajando identificación de sonido, ya no de sílaba, de sonido. ¿Listo? Y no solamente podemos trabajar identificación de sonido y identificación de sílabas, podemos trabajar ya a nivel oral. Ya a nivel oral, por ejemplo, le podemos decir, ¿qué palabra es? A ver, ¿cuáles son las partecitas síntesis? ¿Cuáles son las partecitas de carpeta? Carpeta. ¿Cuáles son los sonidos de carpeta? A, R, E, A. Listo. Ejercicio inverso. Ya no segmentación, sino síntesis. Reunión. ¿Qué palabra sale si yo, terapeuta, yo, entrenador, te digo? E, S, A. ¿Qué palabra sale? Mesa. Y lo asociamos con un gráfico. Y de esta manera estamos trabajando o entrenando algunas estrategias de conciencia fonológica. Finalmente, bueno, este es uno de los ejercicios con identificación de sonido, ya no de sílabas, ¿de acuerdo? Listo. Finalmente, el resumen hasta hoy, o hasta ahora ya para empezar con las preguntas. Marco teórico y marco teórico. ¿Listo? Que tengan muy buenos días. Atento para sus preguntas. Muchas gracias, doctor. A ver, licenciados, leo las consultas que deseen hacerle al doctor. Muy buenas. Por favor, redáctenlo, yo lo voy a leer. Por favor, mantengan en silencio su audio. Tengo una pregunta aquí, doctor. Dice, ¿desde qué edad un niño puede leer y qué edad tiene que leer correctamente? ¿A qué edad tiene que leer correctamente? Ya, definamos operacionalmente qué es correctamente. Imagino que tiene que ver con la precisión y velocidad de lectura, ¿cierto? Ya. Si nos ceñimos al manual del DSM-5, el DSM-5 nos dice que podemos hacer diagnóstico a partir de los 7 años. Entonces, hasta los 7 años, finales de 7 años, el niño se espera que haya consolidado la habilidad de lectura. ¿Listo? ¿Y qué implica haber consolidado la habilidad de lectura? Implica que él pueda ser capaz de decodificar sílabas directas. ¿Qué son sílabas directas? Anótalo, por favor. Sílabas directas son aquellas que tienen el núcleo es consonante vocal. Sílabas directas. Por ejemplo, ma, pa.
Segmentación silábica. Ma. Ma. ¿Cuál es la estructura? Consonante M, vocal A. Bien. ¿Qué más espera que el niño haya consolidado? Haya consolidado también la lectura, la decodificación de sílabas inversas. Vocal, consonante. Aspa. ¿Qué más se espera? Se espera que haya consolidado la decodificación de sílabas mixtas. ¿Cuál es el esquema de sílabas mixtas? Consonante, vocal, consonante. Pista. ¿Ok? Y sílabas trabadas. Consonante, consonante. Agradezco mucho, por favor, Ahí está mi número. el haber participado con nosotros. Perfecto, ahí está el número del doctor para que puedan comunicarse con él. Gracias, doctor. Esperamos poder contar con usted más adelante. Una muy buena ponencia. Yo, en lo personal, he estado muy atenta por mi pequeño también. Le agradezco. Genial, Muchas muchas gracias. gracias. Cuídense. Gracias, Buenos doctor. días. Le agradezco a todos los asistentes. Nos estamos viendo en otras salas si se han inscrito, ¿sí? Muy agradecida por su atención. Hasta luego. Chao a todos. Cuídense. Chao, chao.